del Evangelio de acuerdo a como lo vio Marcos, como lo percibió Marcos. Usted se da cuenta que en los 4 evangelios, que son escritos por diferentes hombres, unos narran la misma escena, solamente que lo miran desde otra perspectiva, ¿verdad? Y entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre de las cosas que Marcos escribió de acuerdo a lo que él vio. Entonces, en el capítulo 4 y versículo 35 dice la palabra: ese día, caída la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Voy a detenerme un momento aquí porque quiero compartir con usted esto, porque cuando en el versículo 35 el Señor les dice: pasemos al otro lado, el propósito del Señor era enseñarles una dimensión que ellos no conocían. Como nosotros, por ejemplo, en el Evangelio hay dimensiones que no conocemos. Necesitamos conocer esas dimensiones, porque esas dimensiones son espirituales. Y Dios, dice la palabra, es espíritu. Pero nos quiere mostrar a nosotros esas dimensiones para que sepamos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra seres espirituales de la maldad. Esos seres espirituales de la maldad, todavía nosotros no estamos totalmente facultados para verlos ni para percibirlos. Por eso la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de la maldad, y dice dónde se alojan. Hay principados, hay gobernadores de las tinieblas, y da una serie de indicaciones de contra quienes nosotros, hermanos, nos enfrentamos. Pero no estamos desarmados, porque nosotros hoy tenemos la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Vaya. Entonces, como aquí es el caminar del Señor Jesús, Él tiene muchas enseñanzas, y este evangelio se le acredita a Marcos, porque Marcos escribe de acuerdo a como Él lo vio. Digamos, por ejemplo, estamos en la esquina 3 y vemos un accidente, y le preguntamos a cada uno de los 3 cómo fue el accidente, y en algo vamos a diferir. Es que aquel no paró, no es que venía muy rápido, no es que el otro que venía atrás. Bueno, entonces así son los evangelios, ¿verdad? No es que se contradigan, sino que ellos lo están viendo desde una perspectiva que Dios les permite. Por eso aquí vamos a ver cómo hay un propósito, porque en sus Biblias hay un subtítulo donde dice que Jesús calma la tempestad. Bueno, sabemos que hay diferentes tipos de tempestades, y hay tempestades que son provocadas por el enemigo. Y entonces esas tempestades que son provocadas por el enemigo, Jesús tiene autoridad sobre ella. Y a todos los que estamos en Cristo, Cristo Jesús nos ha dado la autoridad de reprender. ¿Usted tiene la autoridad de reprender? Claro. Pero para eso nosotros tenemos que tener una vida de comunión con el Señor agradable. Si no, los demonios se van a reír de nosotros, hermano. Se van a burlar de nosotros. Nos pueden decir: ¿y tú quién eres que me quieres echar de aquí?
Si vives de esta manera, vives de esta otra forma, haces esto, haces lo otro, porque no podemos escondernos del mundo espiritual. Satanás no es omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. Él no lo es. Pero como no es omnipresente, usa a una hueste de demonios, cada uno en una función, para que esté observando. ¿Cuántos serán, verdad? Millones, para que a él le lleven la información, porque él no puede estar al mismo tiempo en muchos lugares. Eso solamente lo puede hacer Dios. Dios es omnipresente, está aquí, está allá y está en todos lados donde su nombre es glorificado. Entonces, por eso viene el Señor y les invita y les dice, pasemos al otro lado, porque el Señor tiene el propósito de que ellos, demostrarle a ellos que hay otra dimensión. ¿Cuántos de los que están aquí creen que hay otra dimensión? Que en este mundo nosotros no estamos solos. Que usted puede cerrar y echar doble llave. Tal vez los ladrones no se van a entrar, pero a un espíritu eso no lo detiene. No lo detiene. Va a entrar. Por eso es necesario que nosotros, hermano, oremos. Y en el nombre de Jesús le digamos, guárdanos, Señor, que ningún espíritu me moleste, mucho menos me quite el sueño, ¿verdad? Entonces el Señor les quiere mostrar otra dimensión. No solo la dimensión en que vivimos, sino hay otra dimensión. Y cuando hablo de otra dimensión, hay otros seres. Estos seres son incorpóreos. No tienen un cuerpo como el de nosotros. Y entonces ellos pueden ocupar un espacio donde nosotros lo estamos ocupando también. El Señor les quiere mostrar todo esto porque una de las tareas que vino a hacer el Señor Jesucristo es a libertar a los cautivos, a enseñarles, a decirnos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra seres espirituales de la maldad, pero que Él ya los venció y que nos ha dado autoridad a nosotros para vencerlos. Dele palmas al Señor. Pero sí tiene mucho que ver con la vida espiritual que nosotros llevamos. La autoridad tiene mucho que ver con eso. Ya vio que en el libro de los Hechos, unos jóvenes ahí reprendían al demonio y dijeron, en el nombre del Dios de Pablo te vas fuera. A Pablo conocemos y al Dios de Pablo, pero a ustedes no los conocemos. Y los corrieron y les quitaron hasta la ropa. Entonces, mire pues, como esto no es un juego, cuando nosotros decimos mentiras, se abre un portal. Cuando nosotros, hermano, decimos cosas, groserías y malas palabras y todo eso, se abre un portal. Y en ese portal penetra el enemigo. Por eso el Señor les quiere enseñar esto. Por eso la palabra dice, y repito algo que ya dije, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes, contra huestes espirituales de la maldad. ¿Dónde viven? En las regiones celestes. Ahí viven. Entonces viene el Señor, y ese día entró la tarde y les dijo, pasemos al otro lado. La intención es mostrarle a los discípulos otra dimensión, una dimensión que ellos no conocen, porque aquí dice la palabra que despidiendo a la multitud le llevaron con ellos en la barca. Habían varias barcas,
pero el Señor eligió una por sobre todo. Cuando el Señor sube a la barca, se meten ahí, ya van navegando con los discípulos, se levantó una tempestad violenta, una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Miren, y esto es frecuente que nos pueda ocurrir a nosotros. Hay situaciones que nos vemos envueltos, situaciones que nos embargan, de la vida diaria podría ser, que muchas veces, como lo miramos tan sencillo, no acudimos y recurrimos a Dios a través del Espíritu Santo, sino que la vamos a resolver nosotros solos. Y aquí está el ejemplo. Estos hombres que iban con él eran expertos en la navegación. Su oficio era de pescadores. Se habían enfrentado un montón de veces, hermano, a olas gigantescas, a tormentas en el mar, a huracanes, y habían salido avantes, pero ahora se van a enfrentar a algo inusitado, a algo que nunca ellos habían visto, a algo que realmente les dio temor, y eso es que era gente, hermano, que tenía experiencia en la navegación. Y entonces es lo que nos está diciendo la palabra, que se levantó. Oiga, se levantó. Estaba calmado todo, pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que la barca casi se hundía, casi se anegaba, para que los que tenían experiencia se asustaran. Es probable que allí iban otros que su oficio no era pescadores. Tal vez iban cobradores de impuestos, porque también llamó el Señor, llamó otro tipo de gente, pero en su mayoría era gente que tenía experiencia en la navegación, que tenía experiencia de luchar contra esas olas que venían y les azotaban las tormentas, pero esta era algo fuera de lo normal. Y entonces dice aquí la palabra que se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban, dice. Note, las olas tenían un propósito. El propósito era hundir la barca, de tal manera que la barca, dice, ya se anegaba, porque ese era el propósito. Muchas veces usted tiene dificultades para ir a un lugar y de repente ya no va, porque la intención de Satanás es que no vaya. Por eso es que congregarnos a veces no es tan fácil. Muchas veces van a venir obstáculos, van a venir problemas, van a venir situaciones imperantes en nuestra vida, reclamos y luchas, y decidimos no venir. Esas son las tempestades. Por eso tenemos que estar nosotros pendientes. Por eso la palabra dice que se levantó una violenta tempestad, diferente, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que la barca ya se hundía. El resto de este capítulo habla de que los que pidieron auxilio en ese momento era gente que sabía. A nosotros, por ejemplo, se valdría, porque no estamos acostumbrados a la navegación, pero esta gente tenía experiencia en navegar y ya se había enfrentado a situaciones similares a esto, pero esto se salía totalmente del control. Pero yo quiero decirle que todo lo que se sale del control jamás se va a salir del control del Señor. Por eso, hermano, Jeremías le dijo el Señor: clama a mí y yo te responderé, y te voy a mostrar cosas grandes, maravillosas, que no conocen. Un evangelio precioso y maravilloso, donde el Señor le ha dado autoridad para reprender,
demonios. Imagínense. Pero usted tiene que vivir en integridad con Dios. Porque el demonio puede hablar y decirle, y tú me estás reprendiendo, y le saca los trapitos al sol. Aquellos trapitos que son muy delicados y que uno mejor no los saca al sol, sino los pone en un lugarcito para que se sequen especial, porque uno no quiere que los miren. Normalmente puede ser la ropa interior, ¿sí o no? Vaya. Pues entonces el mundo espiritual conoce nuestra vida y le puede decir a alguien, y tú me vas a reprender a mí, y decirle la vida que nosotros llevamos. Por eso el evangelio no es un juego. No es un juego. Hay pastores que están en adulterio y predican, pero viven atormentados. Y digo pastores para hablar de una categoría, hermano. Pero cuando hablo de pastores, estoy hablando de todos. Porque así como hay pastores, hay ovejas también. Y entonces, ahí estaban ellos. Se levanta la violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que la barca ya se anegaba. No es suficiente, porque ¿quién iba ahí en la barca? Jesús. Y no respetaron que iba Jesús, porque Jesús ahí estaba descansando, estaba dormido. Nosotros necesitamos a un Cristo vivo, ese Cristo de poder, ese Cristo que está pendiente de nosotros, ese Cristo que dijo, clama a mí, yo te voy a ayudar, yo te voy a responder, me voy a manifestar a tu vida. Y entonces vienen ellos y hermano, como ya la barca se hundía, el Señor estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, o sea, inalterable él, se levantó con calma. Los nerviosos somos nosotros. Sale corriendo un ratón, por ejemplo, de este tamaño aquí, no sé cuántos dejarían su silla, pero el Señor no se altera. Sosiégate, le diría, le agarra la cola y la tira. Y en cambio usted dice, no, yo ahí jamás vuelvo a ir, ahí salen ratones. Entonces se levanta esa tempestad violenta, un viento muy fuerte, y las olas se lanzaban sobre la barca. Ahí va Jesús con sus discípulos. De tal manera que la barca, dice la palabra, ya se hundía. Y él estaba, mire, esto tiene muchas figuras. Dice que la barca ya se hundía, a pesar de que ahí va Jesús. Pero Jesús ahí va dormido. Cuando ya no le alcanza el dinero, cuando todas las cosas le salen mal. Y no somos cristianos, sí, pero tiene a Jesús dormido. Hay que despertarlo y contarle al Señor, no me alcanza el dinero. Y el Señor va a operar de una manera especial, como vamos a ver aquí en la palabra. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron. Estaba dormido. Hay que despertar al Señor. Que no tengamos a un Cristo que está dormido, sino un Cristo que está despierto, que ya nos dijo. ¿Por qué le dijo Jeremías, clama a mí? Porque en vez de clamar se quejó. Porque en vez de clamar dijo, hoy sí estoy cocinado, hoy sí estoy. No perdamos la esperanza, porque tenemos a un Cristo que está vivo y Él no ha perdido una sola batalla, y si asume el control de su vida y de la mía, no va a perder, no va a perder.
Y entonces, oiga, estaba durmiendo, lo despiertan y le dijeron: maestro, clamaron, ¿no te importa que perezcamos? Y él, como él es inalterable, ¿verdad? Él es el Dios de paz también. Los que perdemos la paz somos nosotros, él no. Es el Dios de paz. Y entonces ya se imagina, aquellos lo despertaron. Pero primero, antes de despertarlo, ellos, como había gente con experiencia ahí de navegación, utilizaron los recursos que habían utilizado en otras oportunidades y no consiguieron nada. Mire, como cuando alguien llega y casi le está tosiendo encima a uno y el virus se lo está tirando ahí, ¿verdad? Y usted, tome tal cosa. Y otro, no, tome tal otra. O sea, estos hombres, según lo que está diciendo aquí la palabra, tenían experiencia en las tempestades, pero esta tempestad era distinta. Por eso se recuerda que en uno de los pasajes había una persona que lo atormentaba un demonio, y ellos reprendieron al demonio. Y al final la Biblia dice que ese demonio solo salía con oración, y le agregan algo a nuestras Biblias que no lo dicen los textos: con oración y, ¿cómo dice su Biblia? Ayuno. Eso está agregado, porque la palabra dice que salen con oración. Claro, en nuestras Biblias le pusieron oración y ayuno, y está bonito, ¿verdad? Entonces, ahora vienen y despiertan al Señor, que estaba durmiendo sobre un lugar que estaba ahí. Le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no te importa? Clamaron, ¿no te importa que perezcamos? Y él, con toda la calma, porque si alguien es inalterable, es el Señor. Los que se alteran somos nosotros. El Señor no se altera. Ahí está el diablo, no lo altera. En cambio, nosotros hasta por un ratón nos alteramos, ¿verdad? Entonces dice acá: y levantándose con aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Cristo es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pues, hermano, yo he conocido cristianos que reposan en el Señor, que verdaderamente reposan en el Señor, que a veces no tienen, hermanos, en la noche se terminó todo, se lo comieron todo, no hay nada para mañana, pero se acuestan creyendo y pensando que Dios para el día siguiente proveerá. Y esa es la paz que nos quiere dar el Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema con nosotros? Que nosotros nos gastamos hasta lo que no es de nosotros, con esas famosas tarjetas, como ahora, solo de meter y mete y agarra, mete y agarra, mete y agarra, y cuando le cobran, porque esa es la tarea del diablo, endeudarlo. Y en la noche, a medianoche, lo despierta, o en la madrugada: mañana es corte de la tarjeta. Y no tenemos con qué pagar. Por eso dice aquí la palabra, que como el Señor es inalterable, ¿verdad? Él no se altera. Los nerviosos somos nosotros, que ahí estamos, hermano, que venimos con el horario comprometido, y el pastor no se apura usted. Pero el Señor hasta durmiendo estaba, porque Él es la paz que sobrepasa
todo entendimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Sí. Sí. Y entonces lo despertaron usted, y levantándose, no se alteró, se levantó y reprendió al viento. Porque cuando está hablando de viento, podría la palabra estar hablando de... Usted sabe que cuando la Biblia habla de vientos, está hablando de espíritus. Entonces, reprendió al viento, reprendió a los espíritus inmundos, ¿verdad? Y a la mar, que la mar era la potestad, le dijo: cálmate, sosiégate, y el viento cesó. O sea que esto era algo provocado. Mire, hay cosas que nos pasan a nosotros que no son fortuitas, hay cosas que son provocadas. No nos ofusquemos, entremos en la paz que el Señor nos da, porque el Señor también nos va a dar la palabra y nos va a dar la salida para eso. Parecemos igual a toda la gente, pero no somos iguales, porque nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y nuestro nombre está inscrito allá en aquel libro que se llama el libro de la vida. Y entonces él reprendió el viento, le dijo: cálmate, a la mar, sosiégate. Y el viento hizo caso. Y sobrevino, dice, una gran calma. Y el Señor les dijo: ¿por qué están con miedo? ¿Por qué están amedrentados? ¿Acaso no tienen fe? Mire, les descubre la causa de sus temores. Nosotros decimos que tenemos fe, pero cuando vienen los problemas y hay temores, es porque no tenemos fe. Porque si tuviéramos una fe como la que el Señor manifiesta aquí, donde usted y yo decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es fe. Creemos en el Señor Jesucristo. Entonces, si tenemos fe, se van a arreglar las cosas. Las va a arreglar el Señor. Pero ellos, hermano, el Señor por eso les está enseñando: reprende al viento, le habla a la mar, sosiégate. El viento se calmó, cesó y sobrevino una gran calma. Pero él les descubre la causa de sus temores. ¿Por qué están amedrentados? Y cuando uno tiene miedo y cuando uno está amedrentado, aquí está la respuesta: es porque uno no tiene fe. Pero Dios dice en su palabra: ¿habrá algo imposible para mí? Y hasta cantamos: nada imposible para Él. Nada, absolutamente nada. Entonces el Señor, a través de Cristo Jesús y la palabra, el Espíritu Santo, nos quiere llenar de fe, porque sin fe es imposible adorar, creer, exaltar el nombre del Señor. Entonces, miren, fíjese, el Señor aquí en el versículo 40 les descubre la causa de sus temores. ¿Sabe por qué tiene miedo uno? Y yo he caído en eso. Yo no, hermano, perdone, no estoy predicando para que usted crea que yo soy Superman. No, de repente el enemigo me juega rudo y me da miedo. Pero vuelvo en sí y recapacito. ¿Y por qué debe tener miedo si el Todopoder me compró? Soy de Él y usted también es de Él. Alabado sea el nombre del Señor.
Por eso el enemigo nos puede asustar y quiere asustarnos con malas noticias, con que no vas a poder con esto, con que no vas a salir aquí, con que no vas a... Claro, no vamos a salir, pero Dios nos va a sacar. Porque para Dios no hay nada imposible. Lo que tenemos que hacer es, hermano, ordenar nuestra vida. Porque Dios es un Dios de orden. Y entonces usted tiene que ser un Dios de orden. Usted tiene que ser una persona de orden. Y entonces Dios nos va a auxiliar, nos va a ayudar, porque no nos compró para dejarnos ahí tirados, sino que nos ha comprado con sangre preciosa. Somos de Él para auxiliarnos, hermano, y Él va a pelear esas batallas también por nosotros, porque tenemos un sello que dice propiedad del Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Por qué están amedrentados? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué piensa que no va a salir? ¿Por qué piensa que no puede? ¿Por qué están amedrentados? Y entonces el Señor les hace dos preguntas aquí en el versículo 40. ¿Por qué están amedrentados? ¿No tienen fe? Mire. Entonces el Señor les descubre las causas de sus temores. Y una de las causas de los temores que nosotros tenemos es que, mire, si yo le pregunto a usted si usted tiene confianza en Dios, usted va a decir amén. Mejor no digamos nada. Porque van a haber situaciones difíciles, fortuitas, donde necesitamos esta fe, que no es más que la confianza en el Dios Todopoderoso. Ni la muerte, hermano, podrá contra nosotros, porque los que estamos en Cristo, ya vio lo que dice la palabra, no morimos, sino dormimos, y el Señor nos despertará. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. En el versículo 41, mire, el Señor, primero, después de que les descubre las causas de sus temores, también les habla de que no tienen confianza. Entonces yo voy a hacer una pregunta: ¿cuántos confiamos en el Señor? Somos capaces de decir, como dice el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces dormir y vivir confiado, Señor. Sí. Sí. Va, entonces, porque le cuento algo, Dios no ha perdido una sola batalla, ni la va a perder. Estamos del lado del que siempre gana. Y por muy difícil, mire, más difícil la situación de que cuando vinimos a Cristo, tal vez ya no hay. Porque, por ejemplo, yo, hermano, con los problemas y las situaciones y las deudas y esto, hasta pensé matarme. Entonces compré mi cuchillo de plástico, porque no era tan valiente como a tirarme me tiro de un puente, pero con paracaídas. Y así cada uno, hermano. Dios llegó a nuestra vida cuando nosotros la desarreglamos, cuando nosotros la descompusimos, cuando nosotros la arruinamos. Y cuando estaba arruinada, que hasta los psicólogos, los psiquiatras dijeron, no, ya no tiene solución, Cristo dijo, sí tienen solución. Cristo es la solución de nuestra vida y de todo lo que hay. Miren, muchachos, estudien, prepárense y estudien. Pero el único que le vaya a ayudar a resolver sus problemas se llama Jesucristo. Por eso hoy hay tanto profesional en el Evangelio, porque se dieron cuenta que su profesión es buena para el trabajo, pero no llena las necesidades que tienen. Por ejemplo, aquí hay muchachos y señoritas que están en aquella etapa de que me caso, no me caso, del noviazgo, no, yo me voy a quedar soltero, que no sé qué, y así, allá.
Hay situaciones difíciles en la vida. ¿Qué va a hacer? Solo con trabajar. Si nosotros trabajábamos, aquí hay viejos, mis compañeros, que trabajábamos y pudimos resolver las situaciones con el trabajo. No pudimos hasta que nos rendimos y le dijimos: ¿por qué vinimos a Cristo? Porque no podíamos. ¿Por qué venimos a Cristo? Porque no podíamos resolver los problemas, pero Cristo Jesús nos agarró y Él está peleando nuestras batallas y estamos saliendo adelante. Bendito el nombre del Señor. Vaya, pues estos hombres, oiga, llegaron a donde querían, se llenaron de gran temor. Unos a otros se decían: mucha, ¿quién será este? Por eso hay gente, mira, estaba enfermo, hermano, yo tenía una enfermedad gravísima y ni sabe una cosa. Cristo me sanó. Aleluya, gloria a Dios. Es admirable, sí, pero eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace el Señor. Nosotros no estamos muertos, sino que estamos vivos, alabando y glorificando el nombre de Dios aquí. ¿Por qué? Por el Señor. Él es el que nos ha dado vida y vida en abundancia, y lo alabamos y lo glorificamos. ¿Sí? Mire, para los que no se han casado, hombres y señoritas, van a tener problemas en el hogar. Pregúntele a una hermanita así sazona: hermana, ¿usted es casada? Sí. ¿Nunca ha tenido problemas? El bandido me dijo que era cristiano y no es cristiano usted. O la bandida, me dijo que era gran cristiana y que servía en la iglesia. Y cuando yo le pregunté: ¿y de qué servís? De estorbo, me dijo. Entonces póngase que, hermano, no hemos entendido. Nosotros no hemos entendido, pero tiene que entender que si usted, hermano, ahora Dios le dio una mujer, ¿para qué se la dio? Para que la haga feliz. Y a un hombre, para usted, mi hermana, es para que lo haga feliz. Y solo lleno de Dios podemos hacer eso. Si no, no podemos. Por eso, entonces, se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es pues este, que aún el viento y el mar le obedecen? Pero mire, pues, hicieron el viaje, llegaron, había oposición, gran oposición. Porque si usted va, hermano, a predicar la palabra, va a ir a un lado donde usted va a exponer la palabra, va a haber oposición. En cambio, váyase al puerto, hasta bikini consigue. Pero cuando le va a ir a servir al Señor, hermano, hay una gran oposición. Hasta un hermano le dice: y ese hermano va a ir, que se quede mejor. No, usted vaya adelante, porque a usted Dios lo invitó para que vaya a hablar, a predicar su palabra. Porque hay oposición. Primero los trataron de hundir, y luego llegaron al otro lado del mar y desembocaron en Gadara. Y ahí en Gadara habían, hermano, unos endemoniados que se conocen al endemoniado. Aquí habla de uno, en otras habla de dos, que se conoce como el endemoniado gadareno. Era de Gadara. Se iban a enfrentar. Ahí, después de que el viento, después de que la tempestad trató de detenerlos, hermano, y no pudo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los gadarenos. Gente que no creía en el Señor, hermano, había de todo tipo de personas. Y dice: y cuando él salió de la barca, estoy en el versículo 2 del capítulo 5, enseguida vino a su encuentro de entre
los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Y dice la palabra, oiga, que tenía su habitación, su vivienda, su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo ni aún con cadenas. Mire, usted sabe que los sepulcros eran lugares de contaminación. Los espíritus inmundos llevaban a las personas a lugares y compañías que contaminaban su vida, y así los mantenían bajo su régimen, podríamos decir. Y entonces, por eso la palabra latina de latín in es negativo. Eso significa inmundos, limpio. Entonces era un espíritu religioso que estaba en la sinagoga. Ahí estaba ese espíritu religioso en la sinagoga, esperando. Y entonces en el versículo 3 dice, y que tenía su morada entre los sepulcros. Mire dónde vivía. Y nadie podía ya atarlo ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grilletes y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Nadie humano, ¿verdad? Porque no es decir, estaba apoderado de él un demonio, y los demonios no son carne ni sangre, pero cuando se meten en una persona pueden agarrar una fuerza tan tremenda que necesita no una persona, sino varias personas como para poderlo sujetar y detenerlo, porque tienen una fuerza extraordinaria, porque no son seres, hermano, como nosotros, sino son seres ya poseídos por los demonios. Dice aquí la palabra en el versículo número 4, porque muchas veces había sido atado con grilletes o grillos y cadenas, pero las rompía. Rompía todas las cadenas, destrozaba los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Mire, y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Hiriéndose con piedras. Los tatuajes, ¿bajo qué estado podríamos hacernos un tatuaje? Aquí ya nos está hablando la palabra. Claro, ahora pues usted ya se lo hizo, pues, ¿verdad? Porque, hermano, hacerse un tatuaje debe de doler. No sé si ponen anestesia, no sé si así en vivo, pero te cortan la piel. ¿Bajo conceptos, bajo qué grados podemos hacernos eso? Entonces siempre de noche y de día andaba entre los sepulcros y en los montes gritando e hiriéndose con piedras él mismo. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Mire, y gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús? Lo conocía. Los demonios conocen a Jesús. ¿Qué tienes que ver qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro, te ruego por Dios que no me atormentes. Mire, tenía un notable conocimiento, hermano, sobrenatural. Estaba enterado del nombre humano de Dios, que en ese momento era Jesús, porque creemos que Jesús es Dios, ¿verdad? Entonces en ese momento era Jesús, ¿verdad? Y entonces: Hijo del Dios Altísimo, te imploro por Dios que no me atormentes. Pero Jesús le decía: sal del hombre,
esa no es tu casa, esa no es tu propiedad, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. ¿Cómo puede caber tanto demonio en una persona? Porque cuando dice me llamo Legión, está hablando, una legión la componían 6,000 hombres, porque están dando en base a lo que los romanos, hermanos, enseñaban. Y una legión de gente tenía 6,000 hombres. Entonces él dice, me llamo Legión. Habían 6,000 demonios adentro de ese hombre. Por eso el Señor decía, sal del hombre, espíritu inmundo. Le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Mire, cuando está hablando que me llamo Legión, también está hablando de que están organizados, porque está hablando de una legión de soldados. Estaban organizados, porque es una orden como militar. Entonces le rogaba con insistencia que no lo enviara fuera de la tierra. Quieren gobernar en la tierra, pero de nada les vale gobernar, porque un espíritu no tiene un cuerpo. Un espíritu necesita un cuerpo. Por eso es que los espíritus se meten en la gente. Hay que sacarlos, hay que liberar a esas personas que quieren ser libres. Y el primer paso de la libertad de un endemoniado es recibir a Cristo Jesús como Señor y como Salvador de su vida. Entonces, nos quedábamos aquí, me llamo Legión porque somos muchos. Pero cuando le está hablando de un término militar, los militares, por lo menos cuando están sirviendo en la milicia, ¿son ordenados o son desordenados? Los militares, mis respetos. El culto es a las 7, no vienen a las 7:30. Están antes. Todas sus cosas bien arregladas, tienen orden. Va. Entonces, ¿por qué le digo esto? ¿Cómo te llamas? Él dijo, me llamo Legión porque somos muchos. Muchos. 6,000 demonios. Entonces, oiga lo que tenía ese hombre. Le rogaba con insistencia que no lo enviara fuera de la tierra. Porque en la tierra ellos tienen como que más derechos. Y había ahí una gran piara de cerdos comiendo junto al monte, y los demonios le rogaron diciendo, envíamos a los cerdos para que entremos en ellos. Voy a detenerme un momento. Esto significa que los demonios pueden entrar en los animales y pueden entrar a nuestras casas a través de nuestros animales. Si usted tiene mascotas, animalitos y todo, oremos por ellos, para que ningún espíritu pueda entrar y se cobije en ellos. Creamos a la palabra del Señor. Y entonces un demonio puede entrar a un hogar a través de un animal, cuando no puede entrar a través de una persona, porque esa persona busca del Señor, esa persona camina bien, pero puede entrar a través de una mascota. Reprenda, y esa mascota, hermano, conságrela también para el Señor, y entonces será diferente la cosa. Por eso dice, había una gran piara de cerdos comiendo junto al monte, y los demonios le rogaban diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Recordemos que para los hebreos, para los israelitas, los demonios eran animales inmundos. Entonces, ¿dónde querían entrar ellos? En animales
inmundos, en gente inmunda. Es decir, para que no los sacaran de donde estaban. Y Él les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos, porque ya vio, salen en el nombre de Jesús, salen en el nombre de Jesús, se van, y hay demonios. Mire, con esto no estoy diciendo que todas las enfermedades y dolores pueden ser provocados por demonios. Por eso hay cosas que debemos de pedirle al Señor que nos dé discernimiento para reprender. Porque seguramente, hermano, por ejemplo, vamos a reprender y lo que usted necesita es una transfusión, pues mejor hágase la transfusión, ¿verdad? Entonces dice, se metieron en los cerdos, se metieron y les dio permiso para meterse en los cerdos. Y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos. Se pueden mover de un cuerpo a otro, de un ambiente a otro. Por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Para no contaminarnos. Y Él le dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos. Eran animales inmundos, ya dijimos. Y la piara, unos 2000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Y los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Bueno, vieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado sentado, vestido en su cabal juicio, él, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Miren, no tuvieron miedo del hombre, sino tuvieron miedo del poder, tuvieron miedo del que le había sanado. Tenían miedo del Señor. Y entonces, y los que habían visto le describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de la comarca. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara acompañarle. Porque mire, hermano, cuando uno ya es libre, cuando uno ya es libre, uno quiere oír la palabra de Dios, uno quiere cantar, uno quiere servirle al Señor. Cuando somos libres, y Cristo vino a libertar a los cautivos, y solo libres podemos servirle al Señor. Entonces aquel hombre en su cabal juicio quería seguir a Jesús, quería servirle. ¿Cuánto tiempo pasó gobernado por Satanás y sus huestes, hermano? Y ahora que era libre, dice que le rogaba que le dejara acompañarle, pero Jesús no se lo permitió. ¿Por qué? Le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de tu vida. Que la gente se entere, principalmente la familia. ¿Por qué la familia no quiere venir? Démosle testimonio con nuestra vida. Si ellos nos conocieron a nosotros como éramos antes. Pero si ahora, hermano, estamos peor, no vamos a conseguir nada. Pero cuando empiecen a ver que en tu vida hay un cambio, que ahora alabas, que ahora glorificas, que ahora eres una persona tranquila, que no eres una persona airada, se van a volver a Cristo, porque Cristo tiene poder y no ha perdido una sola batalla. Alaba el nombre del Señor. Aleluya.